Buenas noches a todos, sean bienvenidos a este canal que tiene como objetivo ayudarle en su viaje espiritual, especialmente testigos de Jehová, ex-testigos de Jehová, estudiantes de la Biblia y personas de todas las religiones que están en internet buscando informaciones sobre la espiritualidad. Mi nombre es Clodoaldo Feitosa y como ustedes saben, soy ex-testigo de Jehová aquí de Brasil. Ustedes saben también que soy un estudioso independiente de la espiritualidad y que mi visión sobre las religiones es que todas ellas son escuelas diferentes que tienen como objetivo religar al hombre con Dios. Así, yo decidí respetar a todas las religiones. Y el tema que yo elegí para conversar con ustedes hoy es muy interesante. Es el siguiente: el exclusivismo de los testigos, exclusivismo de los ex-testigos de Jehová. Y este es un tema interesante porque a lo largo de 12 años que soy activista en la internet y que luto contra los males que vienen del exclusivismo del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que tanto mal trae a las personas, he observado que el mismo exclusivismo a menudo aparece en las personas que dejaron la organización y decidieron seguir otro camino religioso. Pero antes de seguir con ese tema, quería pedirle que se inscribiera en este canal, que corta y compartiera esos vídeos, que así usted me ayuda a hacer ese trabajo. Hoy voy a hacer una cosa inédita entre las personas que publican material crítico sobre los testigos de Jehová en internet. Yo voy a hablar bien de la organización. Voy a buscar lo que de bueno existe allí y con eso intentar abrir la conciencia de muchos de ustedes que me escuchan y que critican exageradamente la organización sin piedad de los testigos de Jehová, que les gusta llamar la religión de ellos de secta y usan otros términos pejorativos para referirse a esta religión y sus miembros. Yo sé que con eso tal vez yo pierda algunos seguidores, pero no tiene problema. Mi interés es ayudar al máximo de personas posible a abrir sus conciencias y convertirse en personas mejores, más tolerantes, más amorosas, más perdonadoras, en fin, seres humanos mejores espíritus. Y para que eso sea posible, es realmente necesario cambiar nuestros conceptos sobre muchas cosas. Es necesario abandonar el dolor, el sentimiento de odio y el deseo de venganza. Es normal que cuando descubrimos la verdad sobre la verdad, que nos sintamos engañados, traicionados, incluso explotados. Y todo esto ocurre porque el cuerpo gobernante enseña que no hay otra religión verdadera excepto los testigos de Jehová. Entonces, depositamos confianza y muchas veces abrimos mano de carreras, de oportunidades, de talentos, de amores, todo para servir a la organización. Además,
El proceso de salida de la organización es bastante traumático, pues no hay manera honrosa de salir de allí. Así, muchas veces, antes de dejar la organización, es posible que haya pasado con usted haya pasado por problemas entre hermanos, personas que tal vez nos hayan traicionado y o tratado de forma errónea. Entonces surgen las penas. Entonces la persona que comienza a descubrir en la internet las enseñanzas erróneas de los testigos de Jehová y lamentablemente en muchos casos empiezan a nutrir un deseo de vengarse de la organización, de sus líderes e incluso de sus hermanos. Usted, ao salir definitivamente de la organización, essas pessoas passam a atacar, a perseguir a los testigos de Jehová e suas crenças de forma brutal. A menudo chamam a la religião de secta, hacen questão de usar este término, sem dar-se conta que, al actuar assim, hacen la mesma coisa que o cuerpo gobernante hace ao chamar a los que salen de la organización de apóstatas. Usted, que é um testigo de Jehová, que agora me escuta e que hoje está em outra crença, le gusta chamar sua anterior religião de secta? Se le gusta, então usted também deve gustar quando eles chamam sua atual religião de Babilônia, la Gran, el império mundial de la religião falsa. Ou se referem a usted como apóstata. Mis hermanos, é necessário acabar com isso. Esse exclusivismo e a falta de respeito que causa uma grande divisão entre as pessoas, quando todos nós somos hijos de Deus e hermanos. Estas ideias, estas ideias de chamar a la religião de secta são retrógradas, preconcebidas e pretensiosas. Eu sempre digo que é interessante para você conhecer as demais crenças depois de sua salida de la organização, pero cuidado para não cair em la mesma trampa. Sí, ten cuidado para não cair em la conversação de gente exclusivista, igual al cuerpo gobernante, que en vez de hacer de usted una persona libre, una persona mejor, quiere hacer de usted una persona arrogante, que no respeta las creencias de los demás, especialmente quando essas crenças já fueron las tuyas. É normal que, al princípio, nos sintamos revueltos e queramos sacar todos nossos amigos de la organização e parientes. Pero isso não é correto. Cada persona tiene su propio tiempo de buscar la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está dentro de usted, está dentro de nosotros mismos. Entonces, hacer cuestionamientos, buscar nuevos conocimientos, es un proceso individual de cada persona. E não é bueno apressurar as coisas. Não todos que estão agora em la organização têm condições de sair de ali. ¿Sabe por quê?
porque la organización ofrece respuestas listas para las cuestiones humanas, respuestas verdaderas, como ellos llaman allí. Y eso, con seguridad, tiene un papel social muy importante. No es fácil buscar conocimiento y evolución espiritual solo. Además, la organización ofrece también un entorno social muy eficaz para unir a las personas. Es lo que ellos llaman paraíso espiritual. Y, en cierto modo, ellos poseen grandes avances en ese sentido. ¿Quién de ustedes ya no conoció el lado bueno, el lado angelical de la organización? Por ejemplo, yo tengo mis experiencias con la organización, experiencias buenas. En 2001, por ejemplo, yo me mudé de la ciudad donde vivo actualmente, Arco Verde, Pernambuco, Brasil, para la ciudad de Rio de Janeiro, aquí en Brasil. Y fue una experiencia muy interesante porque antes de salir de aquí, mantuve contacto con una mujer testigo de Jehová, una hermana que de Rio de Janeiro, e hicimos amistad a distância. Ella quiso saber cuándo sería mi viaje allá y yo le dije, y para mi sorpresa, al llegar a la carretera, ella y su padre me estaban esperando, como si yo fuera un pariente de ellos. Su padre, que era taxista, me llevó a mi destino, que era la casa de mi tía, que ya vivía allá hacía mucho tiempo. Y además de esa experiencia, tuve mucha ayuda de esas personas para poder adaptarme a la nueva ciudad. Ellos me consiguieron empleo y me daban toda la ayuda que yo necesitaba en los primeros días. En los 3 años que yo viví en aquella ciudad, fue enorme la cantidad de amigos que hice y fue también maravillosa la manera como fui tratado por ellos. Es una pena que hoy ya no puedan hablar conmigo, pero todos están en mi corazón y jamás olvidaré todo lo que han hecho por mí. Y si usted parara para pensar, incluso esta conexión que existe aquí entre nosotros, yo aquí en Pernambuco, Brasil, y ustedes en varias partes del Brasil y de la América Latina, en muchos otros países de lengua española, todavía es eso un resquicio de ese ambiente de la organización. Es necesario, pues, que sepamos diferenciar el bien del mal. Y no todo lo que existe en la organización es de todo mal, como muchos hablan. Vamos más algunos ejemplos. ¿Quién de ustedes no recuerda el ambiente de paz que existe en las asambleas, en los congresos? Ocasiones en que la gente venía personas de varias etnias, lenguas, clases sociales, todos juntos en un solo lugar, en paz, estudiando y confraternizándose. Y qué decir de todo el entrenamiento que la gente recibe allí, especialmente cuando se trata de la lectura de la Biblia, de hablar en público. Son realmente cosas extraordinarias. Desgraciadamente, en medio a esas conquistas existen cosas tales como la desasociación,
la prohibición de la transfusión de sangre, el control absoluto de la vida de la persona, la enseñanza exclusivista de que son la única religión verdadera, la falta de incentivo para que las personas talentosas que puedan progresar en sus vidas con sus talentos, la cuestión de la falta de incentivo al estudio, específicamente a la educación superior, la falta de apertura para respetar las demás creencias, incluso para aprender con ellas, el amor condicional, porque si usted sai de la organización, ellos no hablan más con usted. Estas son las cosas negativas que he destacado. Todo eso estoy hablando para ayudarle a entender que en toda organización humana existirá errores y aciertos. Y eso que sucede con los testigos de Jehová sucede también con todas las otras religiones. Es por eso que debemos dejar de lado el exclusivismo cualquiera que sea y que tengamos nuestras conciencias abiertas para nuestra mejora íntima. No hay como progresar espiritualmente cargando dentro de sí odio, dolor, sentimiento de culpa, revuelta y deseo de venganza. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13. Yo voy a usar la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, donde leemos: Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Entonces, es eso, mis hermanos. Jesús nos dio la clave para el progreso espiritual. Esta clave es el amor incondicional. En este caso, usted puede decir, sí, pero lo que sirve para mí amar a mis ex-hermanos si ellos no me aman y lo quieren que yo me vaya a caer, para que así pueda volver allí arrastrándome y implorando el perdón y la aceptación de ellos. Jesús también nos dio la respuesta en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, donde leemos el siguiente: oyeron ustedes lo que se les dijo, tienen que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en el cielo, y ya que Él hace salir su sol sobre inicuos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿No hacen también la misma cosa los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hace la misma cosa también a la gente de las naciones? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos, como su Padre Celestial es perfecto.
Es muy interesante, mis amigos. Solo hay una manera de vencer la organización, y no es con el mal, pero con el bien. Usted que realmente desea vencer la organización, lo que tiene que hacer es mejorar a sí mismo, se perfeccionar, se vuelva aún mejor do que usted era cuando estaba allí. Acepta que el tiempo que usted pasó en la organización fue importante para su progreso espiritual, fue un paso. No se arrepiente de haber buscado a Dios de forma verdadera, no se arrepiente de haber hecho el bien. Al contrario, buscar dar continuidad a su servicio sagrado, ayudando al máximo que pueda a su prójimo y siendo una persona del bien. Y Jesús todavía nos da un último consejo aquí en Juan capítulo 13, versículo 17, que me gustaría leer con ustedes. Juan capítulo 13, versículo 17, que dice: si saben estas cosas, felices son si las hacen. Eso era lo que yo tenía para hablar con ustedes hoy. Muchas gracias por la atención, por los comentarios y por el incentivo. Un abrazo fraterno en todos ustedes. Tienen una semana bendecida y llena de logros. Mucha paz y mucha luz. Y hasta el próximo vídeo.